Dentro del Tercer Reich hubo un hombre cuya frialdad y brutalidad eran tan extremas que incluso otros altos mandos nazis lo miraban con inquietud. Aquí me refiero a Reinhard Heydrich, uno de los arquitectos más implacables del aparato represivo del régimen. Heydrich fue el organizador de la Solución Final, responsable directo de millones de muertes. El mismo Adolf Hitler lo llamaba el hombre con el corazón de hierro y los checoslovacos lo apodaron el carnicero de Praga. Reinhard Heydrich tenía todo para llegar a la cúspide del poder en el Tercer Reich, pero en 1942 fue asesinado en una de las operaciones más increíbles de toda la Segunda Guerra Mundial, la Operación Antropoide. Fue un golpe directo al corazón de la Alemania de Hitler, pero lo que debía ser un momento de victoria para la resistencia checoslovaca y aliada se convirtió en un infierno. La venganza por la muerte de Heydrich, ordenada directamente por Hitler, fue verdaderamente atroz, con ejecuciones masivas, miles de enviados a campos de concentración y pueblos arrasados hasta su inexistencia. Esta es la historia de cómo un hombre sádico se convirtió en uno de los arquitectos centrales del Holocausto, de cómo 2 soldados de la resistencia acabaron con su vida y de cómo el asesinato de Reinhard Heydrich desencadenó una de las represalias más salvajes de toda la guerra. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Reinhard Tristan Eugen Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en Halle an der Saale, en el Imperio Alemán. No nació en un entorno militar o violento, por el contrario, su padre, Richard Bruno Heydrich, era músico, compositor y director de un conservatorio. Su madre, Elisabeth, también provenía de una familia acomodada. La música marcó su infancia, aprendió a tocar el violín con gran habilidad y durante años se pensó que seguiría el camino artístico de su padre. Sin embargo, era un niño sumamente inseguro y resentido. A pesar de ser rubio, alto y delgado, el idealario, en la escuela fue objeto de burlas por su voz aguda y porque circulaban rumores sobre un supuesto origen judío en su familia, lo que le ganó el apodo de Moisés Rubio. La posibilidad de que uno de los hombres más leales, brutales y respetados del Tercer Reich e incluso el principal arquitecto detrás del Holocausto tuviese un origen judío ciertamente parece una cruel ironía del destino. Este tema ha despertado muchas teorías e investigaciones a lo largo de la historia. El rumor surgió principalmente por el apellido de su abuela paterna, que era Sus. Muchos lo interpretaron como judío, no obstante, la mayoría de las investigaciones concluyeron que no existía ascendencia judía comprobada. Los Heydrich, al menos por lo que se pudo reconstruir históricamente, no eran una familia particularmente antisemita. Sin embargo, esa acusación en esa época de Alemania podía ser motivo de vergüenza y es muy posible que Heydrich haya redirigido esa ira y frustración al pueblo judío. Recordemos que estamos hablando de los años de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la humillación del Tratado de Versalles y el caos económico de la República de Weimar. Heydrich creció en ese clima de resentimiento y radicalización política. En 1922, este ingresó en la Reichsmarine, la Marina Alemana. Allí encontró estructura, jerarquía y un camino claro de ascenso. Él era alto, atlético, eficiente, un marino brillante. Todo indicaba que tendría una carrera sólida como oficial naval. En 1931 se casó con Lina von Hosten, con quien tendría 4 hijos. Sin embargo, este casamiento tuvo serias consecuencias. Heydrich fue acusado y sometido a un tribunal de honor acusado de incumplir una promesa de matrimonio con una mujer con la que había tenido una relación previa. El escándalo terminó con su expulsión de la Marina. Fue una humillación. La carrera militar de Heydrich parecía terminar apenas empezada. Lamentablemente, no fue así. Fue su esposa Lina, una ferviente simpatizante del nacionalsocialismo, la que le insistió considerar unirse a la recién creada Schutzstaffel, es decir, las SS del partido nazi. A través de contactos, Reinhard Heydrich consiguió una entrevista con el mismísimo Heinrich Himmler. Allí, en 1931, presentó un proyecto para organizar un servicio de inteligencia interno. Heinrich Himmler quedó impresionado por su disciplina, su frialdad y su ambición, y le dio una oportunidad. Heydrich fundó el Sicherheitsdienst, el SD, el servicio de inteligencia de las SS. Desde allí comenzó a tejer una red de espionaje, fichas personales, escuchas y archivos que le dieron a la organización un poder enorme. Su eficiencia despiadada lo hizo ascender rápidamente. Tras la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, Heydrich fue pieza clave en la consolidación del nuevo Estado. Este participó y tuvo un rol clave en la purga de la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Esto en 1934, eliminando opositores internos y reforzando el dominio de las SS
SS. Ya en 1939 quedó al frente de la recién creada Oficina Central de Seguridad del Reich, que unificaba la Gestapo, la Policía Criminal y el SD. Era, en la práctica, uno de los 10 hombres más poderosos del Tercer Reich. Sin embargo, su reputación por su crueldad y brutalidad se la ganaría una vez que estallara la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Heydrich fue enviado a Europa del Este para supervisar las acciones de las Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio responsables de fusilamientos masivos detrás del frente. En septiembre de 1941 fue nombrado protector interino de Bohemia y Moravia, territorio ocupado que hoy corresponde a gran parte de la actual República Checa. La región estaba bajo control alemán desde marzo de 1939, cuando, tras los acuerdos de Múnich y la posterior desmembración del Estado checoslovaco, el país fue forzado a aceptar la ocupación nazi sin una resistencia militar significativa. Ya para 1941, Berlín consideraba que la administración local era demasiado blanda frente a actos de sabotaje y a la creciente actividad de la resistencia. Heydrich fue enviado para aniquilar todo vestigio de resistencia y nacionalismo checo. Una vez en Praga, impulsó una estrategia política de zanahoria y garrote, o sea, aumentó raciones y salarios para obreros estratégicos, pero al mismo tiempo desató una brutal ola de terror y persecución. Heydrich declaró la ley marcial, ordenó cientos de ejecuciones públicas, envió a miles de personas a campos de concentración y desmanteló redes culturales e intelectuales que pudieran alimentar el nacionalismo checo. Su objetivo no era solo controlar el territorio, sino germanizarlo y quebrar cualquier tipo de identidad autónoma. La mezcla de eficiencia administrativa y represión brutal le valió rápidamente el apodo con el que pasaría a la historia: el carnicero de Praga. Simultáneamente a su trabajo en Checoslovaquia, en enero de 1942, Heydrich presidió la conferencia de Wannsee, donde se coordinaron los mecanismos administrativos de la llamada solución final. En verdad, el Holocausto ya estaba en marcha, pero en esta conferencia se organizaron de manera sistemática las deportaciones de millones de judíos europeos hacia los campos de exterminio. Reinhard Heydrich actuó como el encargado de alinear ministerios, burocracias y fuerzas de seguridad bajo un mismo objetivo. Ahora bien, históricamente se suele considerar a Adolf Eichmann como el arquitecto del Holocausto, pero en realidad fue Reinhard Heydrich quien diseñó y coordinó la estructura general del exterminio. Adolf Eichmann actuó como el principal organizador logístico de las deportaciones, pero trabajaba bajo las órdenes de Reinhard Heydrich. Rápidamente, este se estaba convirtiendo en una de las figuras más poderosas, eficientes y temibles del Tercer Reich. Adolf Hitler lo tenía en la más alta estima. Además de apodarlo el hombre con el corazón de hierro, lo consideraba como un posible heredero dentro del aparato de poder de las SS. Incluso hay historiadores que creen que Heydrich iba a ser pronto enviado a un puesto aún más alto, posiblemente en Francia, donde la resistencia comenzaba a intensificarse y Berlín necesitaba su mano dura. Esto nunca pasó, pero si Heydrich hubiera sido enviado a Francia y logrado desarticular de manera sistemática la resistencia antes de 1944, el escenario previo al desembarco de Normandía podría haber sido muy distinto. La resistencia francesa jugó un papel clave en sabotajes, inteligencia y desorganización de las líneas alemanas antes y después del día D, facilitando el avance aliado tras el desembarco. Sin eso, el final de la guerra no hubiese sido necesariamente diferente, pero tal vez el desembarco de Normandía no hubiera tenido lugar, o cuanto menos liberar Francia habría tenido un costo mucho más alto y el avance aliado por el oeste hubiese sido mucho más lento y difícil. Por supuesto, nunca sabremos qué habría pasado, porque la realidad es que el destino de Heydrich fue otro muy distinto. Más allá de los grandes planes que el Führer podía tener para él, lo que el carnicero de Praga no sabía en ese momento era que la resistencia checoslovaca no estaba completamente aplastada y que ya estaba en marcha un plan para acabarlo. En Londres, el gobierno checoslovaco en el exilio, liderado por Edvard Benes, necesitaba un golpe que le demostrara a los aliados que su país seguía en pie y que la ocupación alemana no era aceptada. Con el apoyo del Special Operations Executive británico, a finales de 1941, se puso en marcha la Operación Antropoide. Dos soldados checoslovacos entrenados en Reino Unido, Joseph Gabčík y Jan Kubiš, fueron seleccionados para la misión. El objetivo, Reinhard Heydrich. La noche del 28 de diciembre de 1941, Gabčík y Kubiš fueron introducidos por paracaídas en territorio checo. Sin embargo, desde un primer momento la misión no salió como se había planeado. El avión militar que transportaba a los comandos tuvo problemas de navegación y los paracaidistas no cayeron exactamente donde estaba previsto, o sea, cerca de la ciudad de Pilsen, sino en las afueras de Praga. Aunque tenían órdenes de hablar solo con los intermediarios ya determinados y no involucrarse con la resistencia local para evitar filtraciones, Gabčík y Kubiš no tuvieron más opciones
opción que contactar con redes clandestinas locales que les proporcionaran refugio, documentos falsos y apoyo logístico. Durante meses cambiaron de escondite constantemente mientras estudiaban cuidadosamente la rutina de Heydrich, que cada mañana viajaba desde su residencia en las afueras hacia el castillo de Praga. Estos sabían bien que atacar su residencia o el castillo era imposible, esto debido a la nutrida seguridad de las SS. Sin embargo, detectaron un lugar de vulnerabilidad. Durante su viaje al trabajo, el auto de Heydrich, que solo llevaba un conductor sin seguridad extra, tomaba una curva cerrada en el barrio de Lieben. En esa curva, el Mercedes de Heydrich debía reducir la velocidad casi hasta detenerse. Este era el momento perfecto. El plan era simple y arriesgado. Gabčík dispararía a corta distancia con un ametrallador Sten. Si fallaba, Kubiš lanzaría una granada modificada contra el vehículo. Finalmente, la parte más crucial de la operación Antropoide fue lanzada la mañana del 27 de mayo de 1942. Para cuando el auto de Heydrich llegó a la curva elegida para el golpe, Gabčík y Kubiš llevaban más de una hora esperando. En ese momento atacaron. Gabčík se puso delante del auto y sacó la ametralladora Sten que tenía escondida para dispararle a Heydrich. Pero cuando intentó hacerlo, el arma se atascó. Heydrich tenía la oportunidad de escapar, pero en vez de hacerlo, le ordenó a su chofer detener completamente el coche y comenzó a sacar su arma para acabar con Gabčík. Ese fue su error fatal. En ese momento, Kubiš, que no había sido descubierto, lanzó la granada, la cual explotó junto al vehículo, destrozando la carrocería y proyectando metralla y fragmentos del tapizado hacia el interior. Heydrich sufrió graves heridas en el costado y la espalda, pero aún así intentó perseguir a los atacantes y alcanzó a disparar. Gabčík finalmente logró hacer funcionar la Sten y también respondió el fuego, hiriendo al chofer de Heydrich en la pierna. En la confusión, Gabčík y Kubiš lograron escapar en bicicleta y a pie, perdiéndose entre las calles de Praga. Inmediatamente, Heydrich fue trasladado de urgencia al hospital Bulovka. En un primer momento parecía estable, fue operado y los médicos creyeron que se recuperaría. Sin embargo, la infección derivada de las heridas, probablemente por fragmentos contaminados del vehículo incrustados en su cuerpo, empeoró su estado. El 4 de junio de 1942 murió por septicemia. Adolf Hitler montó un funeral de estado en Berlín. Lo despidieron con todos los honores del régimen y fue presentado como un mártir del Reich. Públicamente, Adolf Hitler lo exaltó como uno de sus hombres más valiosos, pero en privado, el Führer lo criticó duramente por no utilizar más escolta y seguridad. Aún así, Hitler mandó una represalia inmediata y brutal para dejar en claro las consecuencias de atentar contra la vida de un alto mando nazi. En Checoslovaquia se declaró el estado de emergencia, miles fueron arrestados e interrogados y la Gestapo desató una cacería humana para encontrar a los responsables. El primer acusado fue un pueblo entero, Lidice. Una combinación de sospechas infundadas, interceptaciones y la necesidad de dar un mensaje de terror llevó a señalarlo como supuesto refugio de los conspiradores, aunque posteriormente se descartó cualquier tipo de relación con la resistencia. Allí, los nazis cometieron una de las masacres más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1942, fuerzas de las SS y de la policía alemana rodearon completamente el pueblo de Lidice en la madrugada. Los habitantes fueron sacados de sus casas y separados por sexo y edad. Ese mismo día, 173 hombres y niños mayores de 15 años fueron fusilados inmediatamente. Las mujeres, más de 180, fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. En cuanto a los niños, alrededor de un centenar fueron arrancados de sus madres. La mayoría fue enviada al campo de exterminio de Chelmno, donde serían asesinados en camiones de gas. Unos pocos, considerados racialmente aptos, fueron seleccionados para ser germanizados y entregados a familias alemanas. Las casas de Lidice fueron incendiadas y luego demolidas sistemáticamente con explosivos. El cementerio fue profanado, los restos removidos, el ganado sacrificado. El terreno del pueblo fue nivelado y sembrado para borrar cualquier rastro físico de que el pueblo hubiera existido. Lidice, un pueblo entero, desapareció en cuestión de días. A diferencia de otras masacres perpetradas por el régimen, esta vez los nazis no intentaron ocultar nada. La destrucción de Lidice fue grabada y convertida deliberadamente en propaganda oficial. Días más tarde, el 24 de junio, el pequeño pueblo de Lechaki corrió una suerte similar después de que se descubriera que allí se ocultaba un radio vinculado a la resistencia. Los adultos fueron fusilados. Simultáneamente, la Gestapo anunció una recompensa de 10 millones de coronas del protectorado para cualquiera que brindara información sobre el paradero de los asesinos de Heydrich. La cifra para el momento era astronómica y fue difundida en cárteles, periódicos y transmisión
transmisiones radiales. Durante semanas, la cacería de la Gestapo había sido implacable. Miles de personas fueron interrogadas, golpeadas y torturadas. Casas allanadas en plena noche, familias enteras arrastradas a centros de detención. Finalmente, la resistencia fue traicionada desde adentro. Karel Čurda, un soldado y miembro de la resistencia checa, se presentó ante las autoridades y entregó nombres y direcciones de contactos clandestinos. Esto a cambio de la recompensa. A partir de esa información, la Gestapo logró reconstruir la red que había protegido a los paracaidistas checos. El 18 de junio de 1942, las fuerzas alemanas rodearon la iglesia de los santos Cirilo y Metodio en Praga, un templo ortodoxo que colaboraba con la resistencia y donde se ocultaban varios miembros de la misma, incluidos los atacantes que acabaron con la vida de Heydrich. Así, los generales de Hitler enviaron cientos de soldados al lugar, rodeando cada posible escape y empezando un asedio que duraría horas. En un primer enfrentamiento en el coro de la iglesia murieron 3 de los defensores. Los restantes, entre ellos Joseph Gabčík y Jan Kubiš, se atrincheraron en la cripta. Los soldados alemanes intentaron forzar la rendición con explosivos, gases lacrimógenos e incluso inundando el sótano con agua. Desde abajo, los hombres de la resistencia respondían disparando a través de pequeñas aberturas. Sin munición suficiente, heridos y sin posibilidad real de escapar, tomaron la decisión final. Antes de ser capturados y torturados, se suicidaron. Cuando las tropas irrumpieron en la cripta, encontraron los cuerpos. La operación Antropoide había terminado por completo. Reinhard Heydrich estaba muerto, sus atacantes Joseph Gabčík y Jan Kubiš también. En cuanto a Karel Čurda, que había traicionado a la resistencia por la recompensa, fue juzgado y declarado culpable de traición después de la guerra y fue ahorcado en 1947. Lamentablemente, la operación Antropoide tuvo un altísimo costo civil. Se calcula que entre 4.000 y 5.000 personas fueron ejecutadas o murieron como consecuencia directa de la represión vengativa del Tercer Reich, mientras que los pueblos de Lidice y Lechaki fueron borrados del mapa por completo. La muerte de Reinhard Heydrich no detuvo el holocausto ni derrumbó el régimen nazi, pero su eliminación tuvo un impacto simbólico enorme. Por primera vez, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich había sido alcanzado en el corazón mismo de la Europa ocupada. Esto también demostró que Checoslovaquia no se había rendido y reforzó la legitimidad internacional del gobierno checoslovaco en el exilio. El precio pagado fue ciertamente brutal, pero a veces es lo que se necesita pagar para librarse de un verdadero